es el psicoanálisis? El psicoanálisis es un modelo terapéutico y una técnica de investigación desarrollada por Freud, que tiene por objeto el tratar de problemas mentales, teniendo en cuenta para ello la infancia del paciente, sus sueños, lapsus, así como la asociación libre de ideas. Para Freud, lo relevante a la hora de tratar las enfermedades mentales era la observación de la conducta del paciente, más que la experimentación, y consideraba que los impulsos sexuales determinaban buena parte del comportamiento de las personas. Estas tendencias, dice Freud, son inconscientes y, por lo general, contrarias a las normas sociales. La carrera científica del neurólogo Sigmund Freud inicia en su época mengua en la filosofía de la naturaleza, la cual concebía el universo como un organismo consistente en fuerzas y movimientos en perpetua contradicción. Un principio de la visión metafísica de la realidad era la conocida ley de las polaridades, con la que se suponía la existencia de fuerzas antitéticas como el calor y el frío, la noche y el día, el sueño y la vigilia. Freud mostró entonces un gran entusiasmo por la filosofía de la naturaleza, y su deseo por estudiar medicina fue determinado al escuchar la conciencia de Karl Burl sobre la anatomía comparada, en donde también tuvo la oportunidad de leer un fragmento de la naturaleza del teólogo St. Tobler. Esto ocurrió en 1873, antes de que Freud terminara la secundaria. Joseph Breuer aparece profundamente asociado a la fase del inicio del psicoanálisis, a la razón de su colaboración con Sigmund Freud en la investigación de la histeria. Por esta misma razón, su nombre es eluido como símbolo a un notable investigador. Freud recibe una beca para estudiar en París con el famoso neurólogo Jean-Martin Charcot. J. Charcot, el neurólogo francés más influyente de la época, otorgó importancia e interés científico a los síntomas histéricos que hasta entonces había sido considerado productos de simulación. Charcot afirmaba que la histeria era un producto de una degeneración hereditaria del cerebro y para eso se utilizaba métodos de hipnosis en su tratamiento. También mostró que los síntomas histéricos podían ser provocados y eliminados por la sugestión hipnótica, con lo que logró establecer una naturaleza relativa a los factores neurológicos casuales. En esa época, cualquier síntoma que no pudiera ser explicado se atribuía a algún tipo de histeria, y al no haber cura aparente a los médicos recomendaban electroterapias, masajes, baños termales o reposo. Aquí también es donde Freud produce que la neurosis es un trastorno de la personalidad y no una enfermedad del sistema nervioso. Así que la neurosis para Freud surgía de conflictos, situaciones no resueltas o frustraciones y se manifiesta en nuestras conductas. El conocimiento de Charcot intensificó el interés de Sigmund Freud por los fenómenos histéricos, pero también lo decepciona al darse cuenta que Charcot no tenía ningún interés en el estudio de los mecanismos psicológicos subyacentes a los síntomas. En 1882, Breuer y Freud conocieron una variante del método hipnótico. Charcot y Levault usaban la hipnosis para poder hacer consciente el contenido psíquico que hasta entonces había sido inaccesible. Breuer y luego Freud usaron la hipnosis para interrogar al sujeto enfermo sobre la historia del surgimiento de su síntoma, el cual no podía comunicar completamente sino de una forma parcial en el estado de vigilia. Desde entonces evidencia el interés de Sigmund por dirigirse a la estructuración central de sus investigaciones terapéuticas, la elaboración de la historia vital del sujeto. En 1886, Freud regresa de Francia a Viena y se reencuentra con Breuer, quien le confiesa que ha tratado un caso de histeria hipnotizado a un paciente, Berta Pappenheim, una joven a quien se ha paralizado las piernas y los brazos, veía mal, tosía y no comprendía cuando le hablaban. Freud prefiere no hipnotizarla y dejarla hablar a lo que venga a la mente. Fantasías, sueños, recuerdos que se asocian libremente. Y al terminar el relato de Anna O, se sintió aliviada. A través de la palabra comienza su proceso de curación, la asociación libre. Este modelo de terapia topa como un punto de partida la interpretación de los sueños, palabras, actuaciones, alucinaciones del paciente, que en base a la asociación libre de ideas son interpretados. Así Freud utilizará el psicoanálisis para explicar los procesos mentales de los seres humanos y para el tratamiento de la histeria y las fobias, entre otras patologías. Tradicionalmente se habla de dos tópicas freudianas. La primera es la que se distingue entre el inconsciente, preconsciente y consciente, y la segunda diferencia entre el ello, el yo y el superyo. Freud descubre que la asociación libre no es la única forma de llegar al inconsciente,
sino que también los sueños también expresan deseos no manifiestos. Es cuando en 1896 escribe su libro, Interpretación de los sueños. En este estudio también explica que a través de los sueños también es posible abordar situaciones arraigadas en el inconsciente. En 1905, Freud publicó sus investigaciones en 3 ensayos de teoría sexual. Aquí vinculada el placer con la sublimación. Los deseos sexuales son impulsos que buscan los primeros goces que tuvimos. Es por esta razón que Freud separa lo genital de lo sexual. Hombres y mujeres obtenemos placer sexual, no solo de la estimulación de la zona genital, sino de la superficie del cuerpo son zonas erógenas. Etapas del desarrollo psicosexual. Freud propuso que las personas satisfacen principalmente esos deseos desde la vida sexual y en los sueños. Así es como distingue 3 etapas en el desarrollo psicosexual. La etapa oral, donde la mayor satisfacción del bebé se la proporciona el alimento, por lo tanto el placer lo obtiene al succionar, pero cuando la madre retira el pecho, el bebé siente displacer. La etapa anal. Es la segunda etapa, el bebé siente placer al soltar y retener. La etapa fálica o etapa 3 o parte de 3 o 4 años, cuando el niño descubre que llevando las manos a la zona genital obtiene placer y comienza la curiosidad, angustia y confusión que provoca las diferencias de la anatomía sexual del niño y niña. Freud propone que desde entonces, que hasta los 5 y 6 años del niño entra en la fase del complejo de Edipo, los sentimientos del niño hacia la madre y de la niña hacia el padre entran en pugna, sintiendo amor y celos, rivalidad y dependencia. Estos sentimientos propone Freud que influirán en la forma de su carácter, su individualismo y su orientación sexual. Primera tópica: consciente, preconsciente e inconsciente. El consciente es el lugar de los pensamientos, emociones y actos relacionados con la percepción interna y externa, a través de los sentidos y en ese momento presente. El inconsciente hace referencia a todos los contenidos no conscientes, en general, reprimidos, que quieren aflorar a la conciencia. El preconsciente incluye aquellos contenidos inconscientes pero que pueden llegar a ser conscientes, por ejemplo, con técnicas de hipnosis. Segunda tópica: el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte más primigenia de la personalidad humana y a la que sustenta al yo y al superyo. Tiene que ver con la naturaleza propia de las personas, los que han heredado y representan los impulsos o pulsiones originarias. Estas son la base del pensamiento y de la conducta, respondiendo al principio de placer, en la contraposición al principio de la realidad. El superyo es la constancia que se pone ante el ello y es producto de la cultura, representando los valores éticos y morales heredados culturalmente. Esta a su vez se vive entre la conciencia moral y la capacidad de crítica y el ideal del yo, o autoimagen idealizada y compuesta por las conductas aprobadas y por lo tanto premiadas. El yo constituye la acción del ello, transformando por el principio de realidad y se forma para poder satisfacer los propios deseos, pero sin que se choque con las demandas del superyo. Otras aportaciones del psicoanálisis son los mecanismos de defensa, la teoría de las pulsiones como base del comportamiento humano y su comportancia dentro del desarrollo libidinal, o la teoría del desarrollo sexual del niño. Para comprender el psicoanálisis es fundamental conocer sus principales representantes. Número 1. Sigmund Freud, neurólogo austriaco de origen judío, precursor del psicoanálisis. Estudió en París con el famoso y renombrado neurólogo Jean Charcot el uso de la hipnosis como el tratamiento de la histeria. Al volver a Viena con apoyo de su antiguo amigo Joseph Breuer, desarrollaron el método catártico. Mediante posteriormente investigaciones fue reemplazado por el uso de la sugestión hipnótica, por la asociación libre e interpretación de los sueños. Número 2. Carl Jung, psiquiatra y psicólogo importante, colaborador y discípulo de Sigmund Freud, fundador de la psicología profunda. Su teoría se interesa en la relación funcional de la psique y sus productos, por lo que se inclina en el uso de la metodología del origen antropológico, filosófico, religioso, interpretación de sueños, arte y alquimia. En el siguiente artículo se exponen 8 tipos de personalidad según Jung. Número 3. Alfred Adler, psicoterapeuta austriaco, colaborador y discípulo de Sigmund Freud, pero al igual que Jung, se separa de él y su teoría por desacuerdo en sus puntos teóricos. Fundador de la escuela del psicólogo individual, sus principales teorías son el complejo de inferioridad y superioridad. Además, Adler también fue educador de reconocidos pensadores y terapeutas.
aunque posteriormente ellos también se separaron en sus puntos teóricos. Viktor Frankl y Rudolf Allers. Ejerció una gran influencia en grandes neopsicoanalistas como Erich Fromm, Gordon Allport, Karen Horney y Albert Ellis. Número 4. Melanie Klein. Psicoanalista austriaca, aportó grandes ideas del desarrollo infantil desde una perspectiva psicoanalítica. Número 5. Jacques Lacan. Psiquiatra y psicoanalista francés, basó sus teorías en el análisis de la lectura de Freud, agregando elementos al psicoanálisis como la filosofía, lingüística estructural y el estructuralismo. Lacan fue considerado como el retorno a Freud, aunque también como alguien que reinterpretó los conceptos freudianos. Se opuso a muchos de los prospectos de la Asociación Psicoanalítica Internacional, como el rechazo a sesiones tan externas y diarias del psicoanalistas ortodoxos, proponiendo así sesiones más breves. Pero además también señaló a varios psicoanalistas de su época haber alterado, tergiversado, parcializado y distorsionado la teoría de Freud. Uno de sus aportes más importantes fue el inconsciente como el lenguaje. Técnicas del psicoanálisis. Desde un punto de lecturas a Freud, se puede exponer que no existen técnicas psicoanalíticas, pues nadie puede enseñar a nadie a analizar o a escuchar. Freud a lo largo de toda su teoría habla de las técnicas, pero él solo expone como una base del psicoanálisis la asociación libre, a diferencia de otras teorías, por ejemplo la Gestalt con la silla vacía, el intercambio de roles, inducciones imaginarias. La asociación libre consiste que en el analizado expresa en las sesiones todas sus ideas, todas sus ocurrencias, imágenes, emociones, recuerdos, sentimientos y pensamientos tal y como se representan, sin seleccionarlos ni estructurarlos, aunque lo que se diga pueda parecer sin sentido, incoherente o de poco interés. Base teórica de la asociación libre. Freud expone entonces la asociación libre como una regla fundamental de la operación psicoanalítica. Con esto comprendemos tal, y como propone Juan Manuel Martínez, hay una estricta relación con la teoría y la práctica. Hay ciertos elementos teóricos que para Freud propongan la asociación libre como regla fundamental. En el modelo freudiano, aquellos aspectos o vivencias que son muy desagradables para el sistema se reprimen, es decir, se hace un esfuerzo de desalojo y esto los conviene rápidamente en contenido reprimido y por lo tanto dinámicamente inconscientes. Con esto queremos decir que si nosotros quisiéramos acceder a ciertos recuerdos, no podríamos hacerlo ya que están fuera inaccesibles para la conciencia. Así propone Freud, que como la conformación sintomática que propone del retorno a todo aquello reprimido, el método clínico psicoanalítico tendría que ser una forma de recordar eso de una manera distinta que la repetición sintomática. Recordar, repetir, reelaborar. Ya que hay una clara oposición entre recordar y repetir, cuando la escena reprimida se pone en palabras ya no hace repetirla sintomáticamente, y este es para el enfoque psicoanalítico la cura. La función de la asociación libre. Freud pensaba que las fuerzas dinámicas que componen el aparato psíquico, lo inconsciente siempre está luchando o empujando por salir a la defensa y siempre empuja a un sentido contrario para evitar que salga. Entonces el método de la asociación libre tiene por función tratar de disminuir la defensa y permitir que ese contenido inconsciente salga. Aplicación de la asociación libre. En el libro de la psicopatología de la vida cotidiana de Freud, se propone que existen ciertas formaciones de compromiso que permiten que este contenido consciente salga, por ejemplo el chiste, lapsus, acto fallido, síntoma y sueño. Lo que hace la asociación libre es favorecer que haya un menor control por falta a la defensa sobre todo que está diciendo y que afloren contenidos inconscientes. Así diciendo todo lo que se nos venga a la mente, vamos a lograr que en alguna manera o en algún momento algo de ese contenido inconsciente salga, y será tarea del psicoanalista sujetarse de allí y reconducir ese material hasta el origen traumático inicial. A lo largo de su historia, la teoría psicoanalítica ha sido duramente criticada porque muchos de sus postulados no se pueden probar como eficaces. Es decir, en algunos casos podría funcionar remontarse a la infancia en una persona para resolver el conflicto de su presente, pero esto no es así siempre. Debido a lo mencionado, el psicoanálisis se le ha llegado a considerar como un recurso de tratamiento anecdótico. Sin embargo, dentro del argot psicológico mundial, las palabras y términos salidos de esta teoría se han mantenido vigentes desde un punto de vista simbólico. El proceso psicoanalítico sirve para alcanzar un conocimiento amplio de la propia personalidad. De esa forma, las terapias funcionan bastante bien y en personas que experimentan malestar emocional intenso y recurrente, ya que les ayuda a comprender cuáles fueron las causas exactas de sus problemas. Cuando el paciente es capaz de encontrar el origen de su malestar,
siente un alivio. El efecto de disipar la incertidumbre resulta sanador. Por otro lado, en aquellas personas que precisan una solución rápida para un conflicto puntual, el proceso psicoanalítico no es lo más recomendable. Como ya hemos mencionado, la teoría creada por Sigmund Freud está enfocada en aspectos inconscientes de la personalidad a los que resulta sencillo acceder el corto y mediano plazo. Uno de los principales inconvenientes para la obtención de resultados rápidos son los llamados mecanismos de defensa. Freud estableció que, cuando una persona comenzaba a confrontar ciertas realidades incómodas, en su mente ocurría una serie de fenómenos psicológicos con la finalidad de proteger al sujeto. Pero paradójicamente, los mecanismos de defensa del inconsciente tienen un efecto perjudicial, ya que evitan el acceso de la realidad. La vida psicofísica de todo ser humano se inicia en el reencuentro madre-bebé, aún incluso antes de que éste nazca. La sexualidad infantil es un concepto que excede a la genitalidad, que se relaciona con el placer-displacer, fruto de los sucesivos encuentros entre el bebé y su entorno. La metapsicología psicoanalítica intenta comprender y descubrir el mundo interno del niño, la perentoriedad en sus necesidades pulsionales, la naturaleza del conflicto psíquico, las emociones y mecanismos de defensa que el niño pone en marcha para defender la angustia producida por la introducción, carencia del medio. Desde este punto de partida son muchos los conceptos psicoanalíticos inspiradores para el clínico interesado en la perinatalidad. Principios de placer, displacer, principio de realidad, el estatuto del cuerpo como sede a los intercambios libidinales con la madre, inscripciones psíquicas, experiencias de satisfacción, autoerotismo, narcisismo, etc. Y todo cuanto se refiere a la estructuración del psiquismo temprano. Anna Freud y M. Klein son pioneras en el campo del psicoanálisis con niños. La primera funda lo que se ha llamado psicología psicoanalítica y realizó valiosas aportaciones en el campo de la educación. M. Klein, más interesada en los trastornos psicopatológicos del niño, desarrollando la técnica del juego, al que consideró como un equivalente de la asociación libre de los adultos y como vía privilegiada para acceder al conocimiento del inconsciente infantil, semejante a los sueños de los adultos. Tras sus aportaciones destaca de Winnicott, cuya obra, síntesis de su amplia experiencia como pediatra y psicoanalista, constituye una teoría del desarrollo del niño en la relación función materna que ha servido de inspiración para muchos profesionales. Podemos afirmar que el psicoanálisis infantil, pese a ser un gran desconocido, impregna toda nuestra cultura y sus principales descubrimientos acerca del mundo interno del niño fundamentan numerosos avances en el campo de la pediatría, la psiquiatría, la educación, el aprendizaje, etc.